Siempre supe que mi relación con doña Mercedes, mi suegra, era tensa, pero jamás imaginé que llegaría a desmoronar mi vida en un instante. Vivíamos en un pequeño piso en Valencia, cerca del mercado central, donde el aire siempre olía a cítricos y sal marina. Mi esposo, Javier, era profesor de literatura en la universidad. Nos conocimos durante mi último año de carrera, cuando yo estudiaba periodismo. Su inteligencia y sensibilidad me cautivaron desde el primer momento. 6 años de matrimonio después, creía conocerlo completamente. Aquella noche de abril, doña Mercedes vino a cenar. Las visitas de mi suegra siempre traían consigo una tensión que se apoderaba de cada rincón de nuestro hogar. Era una mujer elegante, de esas que nunca tienen un cabello fuera de lugar y que parecen evaluar cada detalle con ojos de halcón. Preparé para ella, su plato favorito, aunque sabía que, como siempre, encontraría algún defecto. Demasiado azafrán, arroz pasado, lo que fuera. La cena transcurría como de costumbre, entre comentarios sobre los vecinos del barrio Ruzafa donde ella vivía y sutiles críticas sobre mi incapacidad para darle nietos. Yo sonreía, tragándome las palabras que nunca me atrevía a pronunciar. Javier, como siempre, guardaba silencio, atrapado entre su lealtad hacia su madre y su compromiso conmigo. Fue cuando serví el postre, una tarta de almendras que había preparado esa misma tarde, cuando todo cambió. Doña Mercedes probó un bocado y dejó el tenedor sobre el plato con un gesto de disgusto. «¿Sabes, Javier?», comenzó, mirando a su hijo como si yo no estuviera presente. «Carmen, la hija de Pilar, acaba de tener su segundo hijo. Y aquí estamos nosotros, esperando que tu esposa deje de pensar tanto en su carrera y más en formar una familia como Dios manda». Sentí cómo la sangre me subía a las mejillas, después de 3 años intentando concebir y 2 abortos espontáneos que me habían destrozado por dentro. Sus palabras eran como sal en una herida abierta. «Mercedes, por favor», respondí con voz calmada pero firme. «No creo que sea el momento de hablar de esto». Fue entonces cuando vi ese intercambio de miradas entre ella y Javier. Un código secreto, un lenguaje al que yo nunca había tenido acceso. Ella se inclinó hacia él y susurró algo que no logré escuchar. Fuera lo que fuese, el rostro de mi esposo se transformó por completo. El puño de Javier golpeó la mesa con tanta fuerza que las copas temblaron. Se levantó de un salto, volcando la silla tras él. Sus ojos, siempre dulces y comprensivos, ahora ardían con una furia que nunca había visto. «¿Cómo te atreves a desafiar a mi madre?», gritó, con una voz que no reconocí. «Arrodíllate y pídele perdón». Me quedé paralizada, incapaz de asimilar lo que estaba sucediendo. Miré a Javier, luego a Mercedes, quien mantenía una expresión impasible, casi satisfecha. En ese momento entendí que había perdido a mi esposo hace mucho tiempo. Quizás nunca había sido mío. «No voy a arrodillarme ante nadie, Javier», respondí, levantándome lentamente. Y menos por decir la verdad. Su reacción fue instantánea. No vi venir el primer golpe, solo sentí el impacto contra mi mejilla. El sabor metálico de la sangre invadió mi boca mientras retrocedía, tropezando con la alacena. Los platos se estrellaron contra el suelo, fragmentándose como mi realidad en ese preciso instante. «Mira lo que me obligas a hacer», gritó, avanzando hacia mí. Su voz sonaba distante, como si proviniera de otro mundo, de otra persona. Este no era el hombre que me recitaba Neruda en las noches de verano, el que me traía café a la cama cada domingo. Mercedes observaba desde su asiento, inmóvil, con esa mirada que parecía decir: «Te lo advertí». Quizás lo había hecho a su manera. Todas esas insinuaciones sobre cómo una buena esposa debe comportarse, todas esas historias sobre mujeres que perdieron a sus maridos por no saber mantenerlos contentos. Intenté alcanzar la puerta, pero Javier fue más rápido. Me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí que los huesos podrían romperse bajo su presión. Me arrastró hacia la cocina, mientras yo luchaba por liberarme. Mis gritos quedaron ahogados cuando su mano cubrió mi boca con violencia. «Vas a escucharme», siseó en mi oído, «y vas a aprender a respetar a mi familia». Logré zafarme por un instante, lo suficiente para alcanzar el teléfono sobre la encimera. Quizás si llamaba a alguien, si alguien escuchaba lo que estaba pasando, pero Javier adivinó mis intenciones. De un manotazo, envió el teléfono al otro extremo de la habitación.
Lo que sucedió después quedó grabado en mi memoria como flashes discontinuos. El sonido metálico de la puerta del horno al abrirse, Javier levantando algo pesado, un dolor cegador, y luego, oscuridad. Mi último pensamiento antes de perder la conciencia fue una certeza aterradora. Este no era el hombre con el que me había casado. Era un extraño, un monstruo que siempre había estado ahí, oculto tras la fachada del hombre que creí amar. Y quizás lo más doloroso de todo era que una parte de mí siempre lo supo, pero había elegido no verlo. Mientras la oscuridad me envolvía, escuché la voz de mi abuela Carmen, quien había huido de la dictadura de Franco décadas atrás. Lucía, mi niña, a veces hay que perderlo todo para encontrarse a una misma. Nunca había entendido realmente esas palabras hasta ese momento, mientras el frío suelo de la cocina recibía mi cuerpo inerte y la sombra de Javier y Mercedes se cernía sobre mí. Cuando abrí los ojos, el frío de los azulejos traspasaba mi mejilla. La cocina estaba sumida en una quietud inquietante, como si el propio espacio contuviera la respiración. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? La cabeza me palpitaba como si tuviera dentro todos los tambores de la Semana Santa sevillana. Intenté incorporarme, pero una punzada de dolor en las costillas me arrancó un gemido. Toqué mi cabello y mis dedos se mancharon de sangre seca. La sangre también había dejado un pequeño charco en el suelo, ahora coagulado y oscuro sobre los azulejos blancos, que tanto me había costado elegir cuando renovamos la cocina. «Estos son perfectos, Lucía», había dicho Javier entonces. «Hacen juego con tus ojos cuando sonríes. Qué irónico que ahora estuvieran manchados con mi sangre». El apartamento estaba vacío, ni rastro de Javier ni de su madre. La puerta del piso estaba entreabierta, dejando entrar una corriente de aire que traía consigo el lejano ruido de la ciudad nocturna. Valencia nunca dormía completamente, pero a esas horas los sonidos eran apenas susurros. En la distancia podía escuchar las campanas de la catedral marcando las horas, imperturbables ante el drama que se desarrollaba entre estas paredes. Me arrastré hasta el baño, cada movimiento una nueva agonía. El espejo me devolvió una imagen que tardé en reconocer, un corte en la frente, un hematoma floreciendo en mi pómulo derecho, los ojos hinchados de lágrimas no derramadas. Esta mujer rota no podía ser yo, Lucía Mendoza, la periodista que cubría manifestaciones en plaza del ayuntamiento sin pestañear, la que entrevistaba a políticos corruptos mirándolos directamente a los ojos. Busqué mi móvil por toda la casa, pero había desaparecido, al igual que mi bolso y las llaves. No era casualidad. Javier me había dejado allí, herida y sin posibilidad de pedir ayuda. Quizás esperaba que para cuando pudiera hacerlo, yo ya hubiera fabricado alguna excusa que nos protegiera a ambos, como había hecho las otras veces, porque esta no era la primera vez, solo la peor. Había empezado con pequeños gestos, una crítica constante a mi ropa, a mis amistades, a mi trabajo. Luego vinieron los gritos, las humillaciones delante de amigos, las acusaciones de infidelidad cada vez que llegaba tarde del periódico. El primer empujón ocurrió hace un año, durante una discusión sobre una cena con mis compañeros de trabajo. Se disculpó con flores y lágrimas. El primer golpe llegó 3 meses después. Esa vez fueron joyas y promesas de terapia que nunca cumplió. Y yo, siempre perdonando, siempre creyendo que podía recuperar al hombre del que me enamoré. La vergüenza me mantenía en silencio. El miedo a que nadie me creyera. El miedo a defraudar a mi familia, especialmente a mi padre, que había depositado tanta confianza en Javier. Me apoyé en el lavabo, intentando controlar las náuseas. Necesitaba un plan. Recordé entonces el pequeño bolso de emergencia que había preparado después del último incidente, cuando Javier me había encerrado en el dormitorio durante toda una noche. Lo había escondido en el armario del pasillo, detrás de las cajas de zapatos que rara vez usaba. Un acto de previsión que en su momento me había hecho sentir cobarde y paranoica. Ahora podría salvarme la vida. Cada paso hacia el armario era una batalla contra el dolor. Cuando finalmente alcancé el escondite, mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la cremallera. Dentro había guardado dinero en efectivo, una copia de mis documentos importantes y un teléfono móvil antiguo con batería y saldo suficiente para una llamada de emergencia. Me senté en el suelo del pasillo,
apoyada contra la pared, sosteniendo el teléfono como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Solo tenía energía para una llamada. ¿A quién recurrir? ¿Mi amiga Elena? Vivía demasiado lejos, en Alicante. ¿La policía? El miedo me paralizó. Javier tenía amigos en la comisaría local. ¿Y si no me creían? ¿Y si le llamaban a él primero? Marqué el número de mi padre con dedos temblorosos. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de la distancia que había crecido entre nosotros desde mi matrimonio, era la única persona que vendría sin hacer preguntas. Respondió al segundo tono, su voz ronca por el sueño. ¿Papá? Mi voz era apenas audible, un susurro quebrado. Hubo un momento de silencio, y luego su tono cambió completamente. «Lucía, ¿qué pasa, hija?» Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo explicarle que el hombre que él había recibido en su casa, al que había tratado como a un hijo, me había hecho esto? «Necesito que vengas», logré articular finalmente. «Por favor, papá, estoy herida. No necesité decir más. No te muevas», dijo con una calma que contrastaba con la tensión en su voz. «Voy para allá». Mientras esperaba, arrastré mi cuerpo hasta la entrada, dejando la puerta abierta. El miedo a que Javier regresara me mantenía alerta, escuchando cada sonido, cada crujido del viejo edificio de la calle Colón. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, amenazantes. Intenté mantenerme consciente repasando mentalmente los artículos que tenía pendientes para el periódico. Un reportaje sobre la gentrificación en el barrio del Carmen. Una entrevista con la nueva directora del Palau de les Arts. Cosas normales, cotidianas, que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra Lucía. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché pasos apresurados subiendo por la escalera. Me tensé, preparándome para lo peor, pero entonces vi a mi padre, Antonio Mendoza, con su 1,80 m de estatura y sus hombros anchos. Parecía llenar todo el pasillo. Su rostro, normalmente sereno, estaba contraído por la preocupación y algo más que no supe identificar en ese momento. Nuestros ojos se encontraron y vi cómo el horror se apoderaba de su expresión al ver mi estado. Se arrodilló junto a mí, sus manos, ásperas por años de trabajo en los campos de naranjos, ahora increíblemente suaves al examinar mis heridas. «Mi niña», murmuró, y en esas 2 palabras había un mundo de dolor. Intenté sonreír, pero el gesto se convirtió en una mueca. «Lo siento, papá», susurré. Él negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar. Con una delicadeza que no sabía que poseía, me envolvió en su chaqueta y me ayudó a ponerme en pie. No hizo preguntas. No necesitaba hacerlas. «Vamos al hospital», dijo simplemente, sosteniendo casi todo mi peso mientras me guiaba hacia la escalera. Al salir del edificio, miré una última vez hacia arriba, hacia las ventanas del que había sido mi hogar durante los últimos 6 años. Las luces estaban apagadas, las cortinas cerradas, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera sangre en los azulejos de la cocina, ni silencio en las paredes que habían sido testigos de mi sufrimiento. En ese momento, mientras mi padre me ayudaba a entrar en su viejo Seat, supe que nunca volvería a ese apartamento. La Lucía que había vivido allí, la que había aguantado, justificado y perdonado, se quedaba atrás, tan inmóvil como la sangre seca en el suelo de la cocina. El trayecto hasta el Hospital La Fe transcurrió en un silencio denso. Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanillas del coche, creando sombras que bailaban sobre el rostro de mi padre. Sus manos aferraban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. De vez en cuando, me lanzaba miradas rápidas, como queriendo asegurarse de que seguía allí, respirando. Cuando llegamos a urgencias, todo pasó muy deprisa. Las enfermeras me llevaron en una silla de ruedas, mientras mi padre se quedaba atrás, rellenando formularios con letra temblorosa. Una doctora joven me examinó con gestos eficientes pero amables. Sus ojos, del color de las aceitunas maduras, no mostraban lástima, sino una determinación tranquila que me reconfortó. «Tienes una costilla fisurada, un corte en la cabeza que necesitará puntos y múltiples contusiones», dijo finalmente. «¿Quieres que llamemos a la policía?» La pregunta quedó suspendida entre nosotras. Una parte de mí quería gritar que sí, que denunciaría a Javier, que pagaría por lo que había hecho.
Pero otra parte, la que aún no podía creer que esto estuviera sucediendo, se encogió de miedo. «Yo me encargo de eso», dijo una voz desde la puerta. Mi padre había entrado en la sala de exploración. Su rostro, normalmente bronceado por el sol de los naranjales de Alcira, estaba pálido como la cal. La doctora asintió, comprendiendo. «Voy a pedir que venga un agente para tomar declaración», respondió con firmeza. «Mientras tanto, vamos a curarte esas heridas». Mientras me ponían los puntos, mi mente flotaba en una extraña neblina. Veía mover los labios de la enfermera. Escuchaba los instrumentos tintinear en la bandeja metálica, pero todo parecía ocurrir a gran distancia, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi cuerpo. Mi padre se mantuvo en un rincón de la sala, observando cada movimiento con atención. Su postura era la de un animal herido, preparado para atacar al menor indicio de amenaza. Cuando la doctora terminó de coserme la herida de la cabeza, él se acercó y tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos, pero firmes. «¿Cuánto tiempo?», preguntó en voz baja. No necesité que aclarara la pregunta. «1 año, más o menos», respondí, incapaz de mirarle a los ojos. Al principio solo eran gritos, luego empujones. Esta es la primera vez que llega tan lejos». Mi padre asintió lentamente. Una vena palpitaba en su sien, único indicio visible de la tormenta que se desataba en su interior. «Debí habértelo contado», continué, las palabras saliendo ahora en tropel. «Pero siempre pensé que podía arreglarlo, que volvería a ser el de antes, que era mi culpa por no ser la esposa que él necesitaba». Mi padre soltó un sonido gutural, mezcla de dolor y rabia. «No digas eso», dijo con voz áspera. «No te atrevas a culparte. Ese hombre». Se detuvo, incapaz de encontrar palabras suficientemente duras. Le abrí las puertas de mi casa, le di la mano de mi hija, confié en él. La culpa me aplastaba como una losa. No solo por haber permitido que la situación llegara hasta este punto, sino por el dolor que veía en los ojos de mi padre. Antonio Mendoza, viudo desde hace 15 años, que había criado solo a una hija testaruda, sacrificando todo para que yo pudiera estudiar en la universidad. Él, que me había enseñado a ser fuerte, a valerme por mí misma, ahora me veía reducida a esto, una mujer golpeada, traicionada por el hombre que ambos habíamos considerado digno de confianza. «Lo siento, papá», murmuré, las lágrimas rodando por mis mejillas. «Lo siento tanto». Mi padre negó con la cabeza, y para mi sorpresa, me abrazó, con cuidado, consciente de mis heridas, pero con una firmeza que transmitía todo lo que no podía expresar con palabras. Sentí sus propias lágrimas caer sobre mi pelo. «No, hija mía, soy yo quien lo siente. Debí haber visto las señales». Nos quedamos así, abrazados en silencio, hasta que llegó un policía. El agente Ramírez era un hombre corpulento, de mediana edad, con ojos que habían visto demasiado. Tomó mi declaración con profesionalidad, sin interrumpir, anotando cada detalle en su libreta gastada. Cuando terminé, levantó la mirada. «¿Desea presentar una denuncia formal contra su marido, señora Mendoza?». La habitación pareció encogerse. El futuro se bifurcaba ante mí. Podía denunciar y enfrentarme a un proceso legal que expondría mi vida privada, que me obligaría a revivir esta noche una y otra vez. O podía callar, volver a la rutina de excusas y perdones, hasta la próxima vez. Porque habría una próxima vez, ahora lo sabía con certeza. «Sí», respondí finalmente, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Quiero denunciarlo». El agente asintió, como si ya esperara esa respuesta. Me explicó el procedimiento, la orden de alejamiento, la posibilidad de que Javier fuera detenido esa misma noche, los siguientes pasos legales. Cada palabra añadía peso a mi decisión, pero también, paradójicamente, me sentía más ligera. Cuando el policía se marchó, prometiendo mantenernos informados, mi padre se acercó a la ventana. En el horizonte, los primeros rayos del amanecer comenzaban a teñir el cielo de Valencia con tonos rosados y dorados. «Cuando tu madre murió», dijo de repente sin volverse, «creí que nada podría dolerme tanto. Me equivocaba». Su voz sonaba ronca, gastada. «Verte así, saber que has sufrido en silencio mientras yo vivía tranquilo creyendo que eras feliz. No podía saberlo», respondí. Yo misma no quería verlo.
Se volvió entonces, y lo que vi en su rostro me estremeció. Una mezcla de furia contenida y determinación férrea. «Ese hombre no volverá a tocarte», dijo, cada palabra cargada de promesa. «No, mientras yo viva». En ese momento supe que mi padre sería capaz de cualquier cosa por protegerme. El pensamiento me asustó y me reconfortó a partes iguales. Me dieron el alta esa misma mañana. La doctora me recetó analgésicos y reposo, y me dio una tarjeta con el número de un servicio de apoyo a víctimas de violencia de género. La guardé en el bolsillo de la chaqueta prestada de mi padre, sintiendo cómo el término «víctima» se adhería a mi piel como una etiqueta incómoda. El apartamento de mi padre en Alzira no había cambiado desde la última vez que lo visité. Las mismas fotografías en las paredes, los mismos muebles desgastados pero impecablemente limpios, el mismo olor a café recién hecho y a los naranjos del patio trasero. Me instaló en mi antigua habitación, donde los pósters de mis bandas favoritas seguían exactamente donde los había dejado al marcharme a la universidad, como si el tiempo se hubiera detenido. Esa noche, tumbada en la cama de mi adolescencia, escuché a mi padre hablar por teléfono en la cocina. Su voz era un murmullo constante, interrumpido ocasionalmente por largos silencios. Estaba llamando a todos sus contactos, abogados, amigos en la policía, incluso al párroco del pueblo, movilizando a todo su mundo para protegerme. La vergüenza y el agradecimiento se mezclaban en mi interior en proporciones iguales. Me sentía como una niña de nuevo, dependiente, vulnerable, pero también percibía algo nuevo surgiendo entre las grietas de mi ser destrozado, un pequeño brote de resistencia, un susurro que me decía que la historia no terminaría aquí, con sangre en los azulejos y silencios en las paredes. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero no fueron lágrimas de desesperación, eran lágrimas de duelo por la vida que había perdido, por la mujer que había sido, y quizás también de esperanza por la que podría llegar a ser. Los días posteriores se convirtieron en un laberinto de trámites legales, declaraciones y visitas médicas. Mi padre había contactado con Marta Sánchez, una abogada especializada en violencia de género que trabajaba en una asociación feminista de Valencia. La primera vez que nos reunimos en la pequeña oficina de la calle Ruzafa, me impresionó su mirada directa y su forma de hablar, sin eufemismos ni paternalismos. «Lo que viene no será fácil», me advirtió mientras organizaba el expediente con mi caso. «Javier ya ha contratado a uno de los mejores bufetes de la ciudad. Intentarán desacreditarte. Harán todo lo posible para que parezcas inestable o mentirosa». «¿Y su madre?», pregunté, pensando en doña Mercedes y su influencia en la alta sociedad valenciana. Marta suspiró. «Es una mujer con contactos. Ya ha comenzado a difundir su versión entre sus amistades del club de tenis. Según ella, tú atacaste a Javier en un arranque de celos, y él solo se defendió. La rabia me inundó. Incluso ahora, con las pruebas físicas de lo que me había hecho, seguían intentando reescribir la historia, convertirme en la villana de mi propia tragedia. Como predijo Marta, Javier negó todo al principio. Su abogado presentó una versión pulida de los hechos. Yo había estallado durante la cena, celosa de la relación entre madre e hijo, y había lanzado objetos contra ambos. Él, en un acto reflejo, me había empujado para protegerse, provocando que me golpeara accidentalmente contra la encimera. Las heridas más graves, según su versión, me las había autoinfligido para incriminarlo. Era una historia bien construida, pensada para aprovechar los prejuicios que todavía existían contra las mujeres que denunciaban. La palabra histérica no aparecía explícitamente en su declaración, pero flotaba entre líneas como un veneno sutil. «Es tu palabra contra la suya», me dijo Marta una tarde, mientras revisábamos los documentos en la cocina de mi padre, «y la de su madre. 2 contra 1», murmuré, sintiendo cómo el miedo me atenazaba. ¿Y si les creían a ellos? ¿Y si todo este proceso solo conseguía humillarme más? Pero mi padre no se dio por vencido. Con una energía que desmentía sus 65 años, comenzó su propia investigación. Habló con los vecinos del edificio, con el portero, con los camareros del bar de la esquina donde Javier solía tomar café. Poco a poco, fueron apareciendo testigos. La vecina del 3B, que había escuchado gritos esa noche, el portero que me había visto salir magullada en otras ocasiones, la camarera que recordaba a Javier hablándome con desprecio en público. Pequeñas piezas que,
unidas, comenzaban a dibujar un patrón que desmentía la versión de Javier. La fiscal asignada al caso, Carmen Duarte, era una mujer menuda y de apariencia frágil que desmentía esa primera impresión en cuanto abría la boca. Después de revisar las pruebas y escuchar a los testigos, decidió seguir adelante con la acusación. «Tenemos un caso sólido», nos dijo en su despacho, las paredes cubiertas de libros jurídicos. «No será fácil, pero creo que podemos conseguir una condena». El día de la primera vista, el juzgado de violencia sobre la mujer número 3 de Valencia estaba abarrotado. Periodistas y curiosos se agolpaban en los pasillos. Al ser yo misma periodista, el caso había despertado cierto interés mediático. Mis antiguos compañeros del periódico guardaban una distancia respetuosa, pero podía sentir sus miradas cuando pasaba. La sala era más pequeña de lo que había imaginado, con paredes de un blanco aséptico y bancos de madera pulida. Cuando Javier entró, escoltado por su abogado y con su madre pisándole los talones, sentí que me faltaba el aire. Iba impecablemente vestido, con un traje azul marino y el pelo perfectamente peinado. Parecía tranquilo, seguro de sí mismo. Nuestras miradas se cruzaron un instante, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No había arrepentimiento, ni vergüenza, solo una fría determinación y quizás un destello de rabia contenida. Doña Mercedes, por su parte, interpretaba a la perfección el papel de madre afligida. Vestida de negro riguroso, como si asistiera a un funeral, llevaba un pañuelo que acercaba ocasionalmente a sus ojos secos. Al verme, su expresión se transformó en una máscara de desprecio apenas disimulado. Mi testimonio fue lo más difícil. Tuve que relatar, punto por punto, cada detalle de aquella noche y de los incidentes anteriores. Cada palabra me costaba un esfuerzo inmenso, como si tuviera que arrancarlas de mi garganta. La estrategia del abogado de Javier era clara: intentar que me contradijera, buscar inconsistencias en mi relato, insinuar que exageraba o directamente mentía. ¿No es cierto que usted tiene un historial de comportamiento inestable, señora Mendoza?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Que ha consultado a un psiquiatra por problemas de ansiedad? Objeción, su señoría, intervino Marta. Irrelevante y tendencioso. Al lugar, respondió la jueza, una mujer de unos 50 años con gafas de montura plateada. Reformule la pregunta, letrado. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. Sí, había acudido a terapia después de mis abortos espontáneos. Sí, había tomado ansiolíticos durante una temporada. ¿Cómo podían usar mi dolor contra mí de esa manera? El testimonio de doña Mercedes fue una obra maestra de manipulación. Con voz temblorosa, describió cómo yo había atacado verbalmente a su hijo durante la cena, cómo había mostrado signos evidentes de inestabilidad emocional durante meses, cómo Javier había soportado estoicamente mis constantes cambios de humor. Mi hijo jamás le pondría una mano encima a una mujer, declaró, mirando directamente al tribunal. Lo eduqué para ser un caballero, como su padre. Quería gritar, levantarme y desmentir cada palabra, pero permanecí sentada, apretando los puños hasta que los nudillos se me pusieron blancos, siguiendo el consejo de Marta. Deja que se enreden en sus propias mentiras. Y funcionó. Cuando llegó el turno de Javier, su exceso de confianza le traicionó. Comenzó repitiendo la versión ensayada, pero a medida que Carmen Duarte profundizaba en las contradicciones, empezó a mostrar fisuras. Su tono se volvió defensivo, luego agresivo. En un momento dado, golpeó la mesa con el puño, frustrado por una pregunta particularmente incisiva. ¿Suele reaccionar así cuando se siente contrariado, señor Montero?, preguntó Carmen con voz suave. El juicio se prolongó durante semanas que se convirtieron en meses. Cada nueva sesión era una batalla. Hubo momentos en que quise abandonar, en que el peso de exponer mi vida privada, de revivir cada humillación, se volvía insoportable. Pero cada vez que flaqueaba, recordaba la sangre en los azulejos, el frío de esa noche, el miedo, y seguía adelante. Finalmente, un martes de noviembre, bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta, la jueza dictó sentencia. Javier fue declarado culpable de lesiones graves en el ámbito de la violencia de género. La condena: 2 años de prisión, orden de alejamiento permanente
y una indemnización económica que me parecía insignificante comparada con lo que me había arrebatado. Cuando se leyó el veredicto, busqué su mirada una última vez. Lo que vi no fue arrepentimiento, sino odio. Un odio puro, destilado, que me confirmó que nunca había conocido realmente al hombre con el que me había casado. Al salir del juzgado, bajo la lluvia que finalmente había comenzado a caer, mi padre me tomó del brazo. «Se acabó, Lucía», dijo simplemente. Pero ambos sabíamos que no era cierto. Esto no era un final, sino un comienzo. El camino hacia la recuperación apenas empezaba, y sería tan duro como el juicio mismo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podría recorrerlo. La recuperación no fue un camino recto, sino un laberinto de avances y retrocesos. Después del juicio, me instalé definitivamente en casa de mi padre. El apartamento en Valencia quedó atrás, con todos los recuerdos encerrados entre sus paredes. No quise llevarme nada, excepto mi ropa y algunos objetos personales. Todo lo demás, los muebles que habíamos elegido juntos, los cuadros, los libros, se quedó allí, como los restos de un naufragio que no quería explorar. Los primeros meses fueron los más difíciles. Las pesadillas me despertaban casi todas las noches, empapada en sudor frío, reviviendo el momento del golpe, la caída, la oscuridad. Mi padre aparecía entonces en la puerta de mi habitación, con 2 tazas de tila humeantes y esa expresión de preocupación que intentaba disimular. Nos sentábamos en silencio en la pequeña terraza, observando los naranjos del patio, cuyas hojas brillaban bajo la luz plateada de la luna. «¿Recuerdas cuando te subías a ese árbol?», me preguntó una noche. «Tenías 7 años y decías que querías construir una casa allí arriba para ver mejor las estrellas». Sonreí ante el recuerdo. «Y tú me dijiste que las estrellas se ven igual desde todas partes. Y tú me respondiste que no era cierto, que desde arriba estaban más cerca». Se rió suavemente. «Siempre has sido cabezota, Lucía. Quizás fue esa cabezonería la que me mantuvo a flote». La terapeuta a la que empecé a visitar, Raquel, decía que mi determinación era mi mejor herramienta para la recuperación. «Has sobrevivido a lo peor», me dijo en una de nuestras primeras sesiones. «Ahora tienes que aprender a vivir de nuevo». Vivir. Qué concepto tan simple y a la vez tan complejo. Durante los meses que siguieron al juicio, viví a medias, como suspendida entre 2 mundos. Me costaba salir de casa, enfrentarme a las miradas de los vecinos del pueblo, a las preguntas no formuladas, a la lástima apenas disimulada. Alcira era pequeña, y las noticias viajaban rápido. Todo el mundo sabía lo que me había pasado, o al menos creían saberlo. Mi antigua vida profesional parecía lejana, perteneciente a otra persona. El periódico me había ofrecido volver cuando estuviera lista, pero la idea de regresar a Valencia, de cruzarme con conocidos comunes, de caminar por las mismas calles que había recorrido con Javier, me provocaba ataques de ansiedad. Fue Raquel quien sugirió que empezara a escribir. «No para publicar», aclaró, «solo para ti, para sacar lo que llevas dentro». Al principio me resistí. Las palabras eran mi herramienta profesional. No quería contaminarlas con mis traumas. Pero una tarde, después de una sesión particularmente intensa, abrí mi viejo ordenador portátil y comencé a teclear, sin pensar, sin filtrar, sin estructura, solo palabras que fluían como un río desbordado, arrastrando consigo años de silencio y dolor. Escribí sobre Javier, sobre cómo nos conocimos en aquella conferencia de literatura, sobre su sonrisa que entonces me pareció sincera y ahora recordaba como calculadora. Escribí sobre las primeras señales que ignoré, su irritación cuando hablaba con otros hombres, su insistencia en revisar mi teléfono, su forma de aislarme gradualmente de mis amigos. Escribí sobre los buenos momentos también, porque existieron, y eso hacía todo más confuso y doloroso. Escribí sobre doña Mercedes y su control asfixiante, sobre cómo Javier se transformaba en su presencia, convirtiéndose en un niño ansioso por complacer. Escribí sobre mis propios padres, sobre la muerte temprana de mi madre y cómo esa ausencia había marcado mi vida, sobre mi relación con mi padre, compleja pero basada en un amor inquebrantable. Y escribí sobre aquella noche, una y otra vez, exorcizando cada detalle, cada palabra, cada sensación. El sonido del puño contra la mesa, el susurro venenoso, el dolor, la oscuridad,
A veces, en medio de la noche, me levantaba y releía lo escrito. Era como mirar a través de una ventana hacia un pasado que poco a poco iba perdiendo su poder sobre mí. Las palabras convertían el caos en algo comprensible, la pesadilla en una historia que podía contarme a mí misma sin que me destruyera. Mientras tanto, la vida en Alcira seguía su curso. Mi padre había retomado su rutina en los campos, aunque ahora volvía a casa para almorzar conmigo todos los días. A veces lo acompañaba, disfrutando del sol en mi piel, del olor a tierra y naranjos, de la simplicidad de las tareas manuales que ocupaban mis manos y dejaban descansar mi mente. Fue durante uno de esos días, mientras recogíamos naranjas, cuando recibí la llamada de Elena, mi antigua compañera del periódico. «Hay un puesto en la revista Meridiano», me dijo sin preámbulos. «Buscan a alguien para la sección de sociedad». Pensé en ti. Meridiano era una publicación digital con sede en Alicante, conocida por su enfoque progresista y su compromiso con temas sociales. Estaba lo suficientemente lejos de Valencia como para sentirme segura, pero lo bastante cerca como para no sentirme desarraigada. «No sé si estoy lista», respondí, insegura. «Nadie está nunca completamente listo», contestó Elena. «Pero tienes talento, Lucía. Y tienes algo que decir». Esa noche lo consulté con mi padre, esperando encontrar resistencia. Para mi sorpresa, me apoyó sin reservas. «Este pueblo se te ha quedado pequeño, hija», dijo mientras compartíamos una tortilla de patatas. «Siempre lo ha sido. Tu sitio está ahí fuera, escribiendo, contando historias. No dejes que él te quite también eso». 2 semanas después, hice la entrevista por videollamada. Raquel me había ayudado a preparar respuestas para posibles preguntas sobre el hueco en mi currículum, sobre por qué había dejado mi anterior trabajo. Pero para mi sorpresa, la directora de Meridiano, Sofía Montalvo, no preguntó nada de eso. «He leído tus artículos», dijo simplemente. «Tienes una voz única. Es lo que necesitamos». Conseguí el trabajo. Alquilé un pequeño apartamento cerca del Paseo Marítimo de Alicante, con vistas al Mediterráneo. Las primeras noches fueron difíciles. Dormir sola en un lugar nuevo despertaba viejos miedos. Pero poco a poco, el sonido constante del mar se convirtió en un bálsamo para mis noches inquietas. El trabajo me absorbió rápidamente. Cubría temas diversos, desde festivales culturales hasta problemas de vivienda o iniciativas ciudadanas. Sofía me dio libertad para elegir mis propios enfoques, y descubrí que disfrutaba especialmente dando voz a personas cuyos problemas solían pasar desapercibidos. Un día, casi 6 meses después de empezar en Meridiano, Sofía me llamó a su despacho. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto teñido de un rojo intenso y una energía contagiosa. «Quiero que escribas sobre violencia de género», dijo sin rodeos. «Estamos preparando un especial». Me quedé paralizada. Era un tema que había evitado cuidadosamente, tanto en mis artículos como en mis conversaciones. Sofía pareció leer mi expresión. «No tienes que hablar de tu experiencia si no quieres», aclaró. «Pero tienes una sensibilidad especial para este tema. Tus artículos sobre las mujeres sin hogar o las madres solteras demuestran que sabes escuchar y transmitir el dolor sin caer en el sensacionalismo». Esa noche, sentada en mi pequeño balcón con vistas al mar, abrí mi ordenador y comencé a escribir. No sobre mí. Todavía no estaba lista para eso, sino sobre otras mujeres. Contacté con asociaciones, hablé con supervivientes, investigué estadísticas y recursos disponibles. El artículo creció hasta convertirse en una serie. Cuando el primer reportaje se publicó, las respuestas no se hicieron esperar. Correos de lectoras que se sentían identificadas, que agradecían que alguien contara su realidad sin paternalismos ni dramatismos innecesarios. Invitaciones para dar charlas en institutos y asociaciones. Poco a poco, mi vida se fue llenando de nuevas rutinas, nuevas amistades, nuevos propósitos. Comencé a pintar de nuevo, algo que había abandonado durante mi matrimonio porque a Javier le parecía un hobby improductivo. Adopté un gato callejero al que llamé Neruda, en honor al poeta que Javier solía citar pero nunca entendió realmente. Me apunté a clases de defensa personal, no tanto por miedo como por la sensación de control sobre mi propio cuerpo que me proporcionaban. Una mañana, mientras me preparaba un café, me detuve frente al espejo del pasillo.
La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había huido de Valencia un año atrás. Las cicatrices físicas habían desaparecido casi por completo. Las otras, las invisibles, seguían ahí, pero ya no definían quién era yo. Eran solo una parte de mi historia, no su totalidad. Esa misma tarde recibí una llamada de Marta, mi abogada. Javier ha solicitado la libertad condicional, me informó. Tiene buen comportamiento y ha completado un programa de rehabilitación para maltratadores. Sentí un nudo en el estómago, pero no el terror paralizante que esperaba. ¿Qué significa eso para mí? La orden de alejamiento sigue en vigor, me aseguró, y estaremos pendientes de cualquier movimiento sospechoso. Pero quería que lo supieras. Después de colgar, salí a la terraza. El mar estaba agitado, con olas que rompían con fuerza contra las rocas, como mi interior en ese momento. Pero bajo la superficie de miedo e inquietud, había algo más, la certeza de que ya no era la misma mujer frágil y asustada, de que mis piezas, lentamente, se habían reensamblado, no para formar la persona que era antes, sino alguien nuevo, más fuerte, más consciente de sus límites y de su valor. Un año después de mi mudanza en Alicante, recibí una invitación que cambiaría el rumbo de mi vida. La Asociación contra la Violencia de Género de la Comunidad Valenciana organizaba un encuentro en el Centro Cultural La Beneficencia de Valencia. Querían que compartiera mi experiencia como periodista cubriendo estos temas, y si me sentía cómoda, también mi historia personal. Mi primer impulso fue rechazar. Valencia seguía siendo un territorio minado de recuerdos, y la idea de hablar públicamente sobre lo que me había sucedido me aterrorizaba. Consulté con Raquel, con quien seguía teniendo sesiones quincenales por videollamada. «Es tu decisión, Lucía», me dijo con esa calma que siempre me reconfortaba. «Nadie puede obligarte a exponerte, pero piensa en lo que significaría para otras mujeres escuchar tu historia de superación». Durante días, la invitación permaneció sobre mi mesa, como un desafío silencioso. La releía cada mañana, imaginando diferentes escenarios, yo hablando frente a una audiencia, mi voz quebrándose, las miradas de lástima, o peor aún, de incredulidad, o quizás Javier apareciendo entre el público, a pesar de la orden de alejamiento. Una tarde, mientras revisaba documentación para un artículo sobre mujeres migrantes, encontré una cita de Audre Lorde que resonó profundamente en mí. «Tu silencio no te protegerá». Esas 5 palabras actuaron como un catalizador. Esa misma noche respondí a la invitación con un escueto pero firme «acepto». Las semanas siguientes las dediqué a preparar mi intervención. No quería improvisar, pero tampoco leer un texto que sonara artificial. Quería encontrar un equilibrio entre la honestidad cruda y la esperanza que había descubierto en mi proceso de recuperación. Escribí y reescribí mi historia, destilándola hasta su esencia. Mi padre insistió en acompañarme. A sus 66 años, seguía siendo un hombre fuerte y vital, aunque las canas habían conquistado por completo su cabello negro. El viaje desde Alicante a Valencia fue silencioso. Ambos éramos conscientes de lo que significaba este regreso, de los fantasmas que tendríamos que enfrentar. Nos alojamos en un pequeño hotel del barrio del Carmen, lejos de las zonas que solía frecuentar con Javier. Esa noche apenas dormí. Me asomé a la ventana varias veces, observando las calles estrechas y empedradas, las fachadas de colores desvaídos, las plazas que comenzaban a llenarse de vida nocturna. Esta ciudad que había sido mi hogar, ahora me resultaba a la vez familiar y extraña, como un sueño medio olvidado. La mañana del evento amaneció despejada, con ese cielo azul intenso tan característico del Mediterráneo. El centro cultural estaba situado en un antiguo convento rehabilitado, con un hermoso claustro central donde se habían dispuesto sillas para el público. A medida que se acercaba la hora, el espacio se fue llenando. Había rostros de todas las edades, jóvenes estudiantes, profesionales de mediana edad, ancianas de mirada sabia, mayoría de mujeres, pero también algunos hombres. Mi intervención estaba programada para después de la pausa del café. Desde un rincón, observé a las ponentes anteriores, una jueza especializada en violencia de género, una psicóloga, una activista que había fundado una red de casas de acogida. Todas ellas hablaban con autoridad y pasión, pero algo me llamó la atención. Sus intervenciones estaban llenas de estadísticas, marcos legales, teorías psicológicas. Faltaba la voz de quien había vivido el infierno en primera persona.
Cuando llegó mi turno, subí al pequeño escenario con las piernas temblorosas. El público era un mar de rostros expectantes. Entre ellos distinguí a mi padre en primera fila, su expresión una mezcla de orgullo y preocupación. A su lado, para mi sorpresa, estaba Elena, mi antigua compañera del periódico, quien me sonrió con calidez. También reconocí a Marta, mi abogada, y a algunas de las mujeres que había entrevistado para mis reportajes. Ajusté el micrófono y respiré hondo. Las primeras palabras salieron con dificultad, pero pronto encontré mi ritmo. No recité el discurso que había preparado meticulosamente, sino que dejé que las palabras fluyeran directamente desde ese lugar en mi interior, donde guardaba tanto el dolor como la fortaleza que había descubierto. Mi nombre es Lucía Mendoza, comencé, y durante 6 años estuve casada con un hombre que casi me mata. La sala quedó en completo silencio. Conté mi historia sin adornos ni dramatismos, con la precisión de la periodista que era y la honestidad de la superviviente en que me había convertido. Hablé del amor que sentí al principio, de cómo la manipulación y el control se fueron instalando gradualmente en nuestra relación, de las señales que ignoré, de las excusas que me di a mí misma. Hablé de aquella cena fatídica, del susurro de mi suegra, del golpe, de la oscuridad, pero también hablé del después, del valor que encontré para denunciar, del apoyo de mi padre, de la reconstrucción lenta y dolorosa de mi identidad, de la nueva vida que había construido. No estoy aquí como víctima, dije hacia el final, mi voz más firme que nunca. Estoy aquí como testigo, como prueba viviente de que hay un camino de salida, de que el miedo no tiene por qué ser una condena perpetua, de que somos más fuertes de lo que creemos. Cuando terminé, el silencio persistió durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, como una ola que crece lentamente, comenzó el aplauso. Al principio tímido, casi cauteloso, pero fue aumentando hasta llenar el espacio con su fuerza. Vi lágrimas en muchos ojos, pero no eran de lástima, sino de reconocimiento, de sororidad. En el turno de preguntas, una mujer joven, casi una adolescente, levantó la mano. Tenía el pelo teñido de azul y varios piercings en el rostro. Mi hermana está con un hombre como su exmarido, dijo con voz temblorosa. Lleva 3 años justificándolo, diciendo que va a cambiar. ¿Qué puedo decirle para que reaccione antes de que sea demasiado tarde? Su pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cuántas veces había yo misma repetido esas mismas excusas? ¿Cuántas personas habían intentado advertirme sin que yo escuchara? No hay palabras mágicas, respondí con sinceridad. Cada mujer tiene que recorrer su propio camino. Lo que puedes hacer es estar ahí para ella, sin juzgarla. Hazle saber que no está sola, que tiene opciones, que merece algo mejor. Y cuando esté lista para dar el paso, asegúrate de sostenerla. Al terminar el encuentro, varias mujeres se acercaron para hablar conmigo en privado. Algunas querían consejos prácticos, otras simplemente darme las gracias por poner en palabras lo que ellas habían vivido. Una mujer mayor me abrazó en silencio, con tanta fuerza que casi me dejó sin aliento. No necesitó decir nada. En su abrazo reconocí a una compañera de viaje, alguien que había sobrevivido a su propio infierno. Esa noche, cenando con mi padre en una pequeña tasca del barrio del Carmen, me sentí extrañamente ligera, como si me hubiera desprendido de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. «Estoy orgulloso de ti, Lucía», dijo mi padre, levantando su copa de vino. «Tu madre también lo estaría». La mención de mi madre, ausente desde hace tanto tiempo, me humedeció los ojos. ¿Sabes? A veces pienso que ella me ha estado cuidando todo este tiempo, de alguna manera. Él asintió, comprendiendo. Las personas que amamos nunca nos abandonan del todo. 2 días después, de vuelta en Alicante, recibí un correo de Sofía. Había visto el vídeo de mi intervención, que la asociación había compartido en redes sociales. Me proponía algo que nunca había considerado: escribir un libro, no solo sobre mi experiencia, sino sobre las historias de otras supervivientes que había conocido a través de mi trabajo periodístico. «Tienes una voz que merece ser escuchada», escribió. «Y hay muchas mujeres ahí fuera que necesitan escucharla». La propuesta me abrumó. ¿Un libro? ¿Yo? Pero la semilla estaba plantada. Esa misma tarde, sentada en mi balcón frente al mar, comencé a esbozar ideas. No sería fácil revivir todo el proceso,
profundizar en heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Pero quizás esa era mi manera de convertir el dolor en algo útil, de darle un propósito. Durante los meses siguientes, dividí mi tiempo entre mi trabajo en Meridiano y la escritura del libro. Viajé por toda España entrevistando a mujeres que habían sobrevivido a la violencia machista, desde una ejecutiva de Madrid hasta una pastora de los Pirineos, desde una joven estudiante de Sevilla hasta una anciana de un pequeño pueblo de Galicia. Cada historia era única, pero todas compartían un denominador común: la capacidad humana de renacer de sus propias cenizas. Entre esos viajes, visité regularmente a mi padre en Alzira. Su salud había comenzado a deteriorarse, y aunque se resistía a admitirlo, yo notaba cómo su energía disminuía gradualmente. Contratamos a una mujer del pueblo para que le ayudara con las tareas domésticas y le hiciera compañía cuando yo no estaba. Teresa, una viuda de carácter fuerte y corazón generoso, pronto se convirtió en parte indispensable de nuestras vidas. Un año después de aquel evento en Valencia, mi libro Voces que no callan fue publicado por una pequeña editorial independiente. La presentación se realizó en el mismo Centro Cultural La Beneficencia, con una asistencia que desbordó todas las expectativas. Mi padre, ahora apoyado en un bastón pero con la misma mirada orgullosa, ocupaba su lugar en primera fila. Al terminar el acto, mientras firmaba ejemplares, una mujer se acercó a mi mesa. Tardé un momento en reconocerla. Era la joven del pelo azul que había preguntado por su hermana. «Quería que supieras», dijo con una sonrisa tímida, «que mi hermana dejó a su novio hace 3 meses. Tu charla le hizo ver que merecía algo mejor. Ahora está viviendo conmigo, estudiando para terminar la carrera que abandonó por él». Sus palabras me impactaron más que cualquier crítica literaria o cifra de ventas. Una vida cambió porque yo había encontrado el valor de hablar. Quizás esa era la verdadera victoria. No solo sobrevivir, sino ayudar a otras a encontrar su propio camino hacia la libertad. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, abrí la ventana y contemplé la ciudad que una vez me había visto caer. Valencia brillaba bajo la luna, hermosa e indiferente a las tragedias y triunfos que albergaba entre sus calles. En algún lugar de esa constelación urbana, Javier seguía con su vida, quizás sin haber cambiado realmente, quizás formando a otra mujer a su imagen y semejanza. Pero yo ya no era esa mujer. Yo había encontrado mi voz, y era una voz que no podía ser silenciada. Al día siguiente, regresaría a Alicante, a mi apartamento junto al mar, a mi gato Neruda, a mi trabajo en la revista, a mi nueva vida. Llevaría conmigo las cicatrices de lo vivido, pero también la certeza de que el dolor puede transformarse en fortaleza, el miedo en coraje, el silencio en palabras que pueden cambiar vidas, porque mi historia no era solo de violencia, era una historia de negación, de resistencia, de levantarse, de no arrodillarse nunca más.